A ver si puedo yo pasar las diapositivas. Sí, parece que sí. La Escritura está llena de pasajes donde se nos habla de la responsabilidad del hombre en cuanto a su salvación. Y esto es un tema muy controversial. Pero desde el versículo más conocido de la Escritura, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que dice, para que todo aquel que... Es una invitación, entonces hay una responsabilidad del hombre en llegar a ser salvo. El Señor ofrece la salvación y cada uno de nosotros aceptamos o no aceptamos su salvación y somos juzgados en función a ello, ¿verdad? En función de si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal o no, es que el Señor nos juzgará para una eternidad en el infierno o en la presencia del Señor. Pero no es menos cierto que también la Biblia está llena de pasajes donde se nos habla de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación del hombre. Y donde nos dice que hemos sido escogidos. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Y no lo voy a resolver yo esta mañana, ya te lo anticipo, ¿vale? Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el Señor nos habla a nosotros, este mismo versículo, está en Deuteronomio, no está hablando a la iglesia, pero dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Y así está lleno también el Nuevo Testamento de pasajes, y los vamos a ver en un momento, donde se nos habla de que hemos sido escogidos por Dios para ser salvos. Y entonces el hombre, las personas, llegamos a la encrucijada de decir, si Dios me ha escogido, entonces ¿qué responsabilidad tengo yo en cuanto a la salvación? Pero a la vez vemos en la Escritura que se le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces hay una responsabilidad de la persona en creer, ¿verdad? Bueno, a lo largo de la historia esto se ha intentado escenificar o poner una especie de, vamos a decir así, de fotografía de una vía de tren, ¿no? Donde hay dos raíles que van caminando juntos, van moviéndose juntos, pero no se tocan. Y por un lado está la soberanía de Dios, por otro lado la responsabilidad humana, y esperamos que allí al final, después del horizonte, en la eternidad, en la presencia del Señor, al final los dos raíles se tocan y se juntan y el Señor tiene la explicación para todo esto, pero nosotros no la tenemos. Ni yo, menos todavía. Los teólogos de los últimos siglos han discutido sobre este tema. Hay posturas dentro del protestantismo que se decantan más por una cosa, otras que se decantan más por otra, y eso a veces produce errores, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, el Señor nos ha escogido, nos olvidamos de la responsabilidad del hombre. Y entonces, ¿qué hacen? No predicar el Evangelio. Porque si el Señor ya nos ha escogido, los que tengan que ser salvos ya serán salvos, ¿verdad? Y en cambio otros solamente hacen énfasis en la responsabilidad del hombre y se olvidan de que Dios es soberano para decidir lo que tenga que decidir. Entonces, produce errores. Bien, no lo voy a explicar yo. No, los teólogos no se han puesto de acuerdo en siglos y gente que sabe 1000 veces más que yo de la Biblia, que no les llego ni a la suela de los zapatos, ha podido discernirlo, mucho menos yo. Pero sí, en esta mañana yo quería hablaros solamente de uno de esos raíles, sin negar el otro y sin decir que el otro también es cierto y que debemos también entenderlo, comprenderlo y aceptarlo. Pero esta mañana me gustaría que habláramos de la verdad bíblica de que somos escogidos por Dios. Piénsalo. Por un momento. Que el Señor en la eternidad te vio y te escogió. ¿No es tremendo? ¿No es algo para estar tremendamente agradecidos? ¿No es algo para pensar, repito, sin negar la responsabilidad humana en todo esto, pero no es algo para pensar, ¿por qué yo? ¿Qué tengo yo mejor que los demás? ¿O por qué el Señor me ha escogido a mí? Y el Señor te vio desde la eternidad y dijo tu nombre. No es algo para estar con una gratitud todos los días de nuestra vida. Vamos a ver en primer lugar, si me lo permitís, el carácter de los escogidos. El primero de los versículos los he apuntado todos aquí. Si además quieres buscarlos en tu Biblia, perfecto, pero para ganar algo de tiempo he apuntado todos los versículos en el PowerPoint. Dice, ¿cómo son esos escogidos? Acabo de decir un momento, ¿qué tenía yo de bueno para que Dios me escogiera? Bien, la respuesta es nada.
Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que muchos no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Tú y yo hemos sido escogidos por Dios? Pues entonces somos lo necio de este mundo. Y entonces dice, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Somos tú y yo escogidos por Dios? Sí. Pues entonces no solamente es que somos necios, es que encima somos débiles. Y además dice, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, pues todo eso somos tú y yo. Si hemos dicho que el Señor nos ha escogido desde la eternidad para venir a formar parte de su pueblo y de su familia y ser hijos suyos, ¿a quién ha escogido el Señor? Pues nada, cuando terminas el culto, nos despedimos y me dices, bueno, hasta la semana que viene, inútil, porque eso es lo que somos, ¿no? Eso es lo que somos, a fin de cuentas. Aún no dice eso el Lucas, no recuerdo el pasaje, ¿no? Pero dice, siervos inútiles sois, ¿no? Cuando hacéis lo que debéis hacer, decid, siervos inútiles somos, porque eso es lo que somos delante del Señor. Recuerdo cuando íbamos al cole, ¿no? Que escogíamos, y por eso antes, aquí anteriormente, si puedo, he puesto esta imagen. ¿Sabéis qué es eso? Eso de lo de escoger nosotros decíamos sanar parell, ¿vale? Lo de escoger de pares y nones, ¿sí? ¿Vale? Pues por eso lo he puesto ahí, ¿no? Escogidos, ¿eh? Y entonces recuerdo cuando íbamos al cole, yo no sé cómo lo hacen ahora, a lo mejor es a pies, también a pies escogíamos también, pero íbamos a jugar un partido de fútbol o de lo que fuera y escogías equipo, ¿verdad? Y se ponían dos y escogían, este conmigo, este no sé qué, ¿sí o no? No nos ha pasado a todos eso, ¿no? Bueno, si eras de los malos y te quedabas al final, ¿no? Estabas ahí esperando que te escogieran, ¿no? Este para ti, este te lo regalo, ¿no? Y al final, el último era, bueno, ya me escogerán, ¿no? Ya sabías quién iba a escoger más o menos primero, quién iba después, y ya sabías quién se iba a quedar el último. Si tú eras de los malos, sabías que te iba a tocar el último, y a veces te escogían antes, y digo, ¡wow! Hoy me han escogido, no el último, me han escogido el penúltimo, ¿no? Vale, pues ese somos tú y yo. El Señor escogió al último, al malo, al que no sirve, al que no sabía jugar, al que nadie quería. Eso somos tú y yo. Y a pesar de todo, a pesar de que no servíamos, el Señor nos escogió. No me digas que no es increíble que Dios escogiera lo peor. Porque cuando tú y yo escogemos, ¿qué escogemos? Escogemos lo mejor en función de nuestras posibilidades económicas, siempre, ¿verdad? Pero escogemos lo peor. No, escogemos lo mejor. Siempre queremos escoger lo mejor dentro de lo que nosotros podemos escoger. Pero si no tuviéramos límite y alguien te lleva, pues no sé, a un restaurante y te dice, coge lo que quieras. Pues tú sabes qué es lo que... No te importa. Tú vas a un restaurante, igual el bogavante no lo pagas todos los domingos. Pero si alguien te dice, escoge lo que quieras, pues ese día no te importa pedir un menú de 80 euros, ¿no? Parrillada para todos, venga. Parrillada de marisco, ¿sí o no? Nosotros escogemos siempre lo mejor. Tú vas a escoger... hablando de escoger, el hermano Peter ha traído limones, ¿vale? De su limonero de su casa, ¿vale? Entonces luego, ahí hay una bolsa con limones, pásate y coge unos pocos limones, ¿vale? Si quieres llevarte algunos para casa, para ponerle limón a la paella o para lo que sea, pues ahí tienes limones de verdad, además, buen tamaño, ¿eh? No los limones chiquititos, y vienen recién cogidos esta mañana, me ha dicho, del árbol, ¿vale? Así que directamente del árbol esta mañana. Pues nosotros escogemos lo mejor, ¿verdad? Tú vas a comprar limones y miras a ver cuál es el que no tiene el golpe, tú miras a ver cuál es el que está más, ¿no? Que lo coges y dices, no, esto es piel solo, que luego lo abres y tiene un trozo de piel así de gordo por dentro y esto no tiene suco, ¿verdad? Pues lo mismo, ¿verdad? Intentamos escoger siempre lo mejor. Pues cuando el Señor te vio a ti y me vio a mí, Él escogió lo peor, lo vil, lo menospreciable, lo débil. Eso somos tú y yo. Así que dos pensamientos en cuanto a esto. Uno, no lo olvides. No olvides lo inútiles que somos. Que Dios haría mejor su obra sin nosotros. Y si nos pide a nosotros que colaboremos en su obra, es por nosotros y no por Él. Y dos, estemos agradecidos. Estemos agradecidos porque Dios, pudiendo haber hecho las cosas de otra forma mucho mejor, digámoslo así, para Él, las quiere hacer de esta forma por tu bien y por el mío. El carácter de los escogidos, en primer lugar, es los que no sirven. Y a pesar de que tú y yo no servimos, Dios nos quiso escoger. En segundo lugar, seguimos con el carácter de los escogidos.
Ahí está. No solamente escogió al que no sirve, escogió al enemigo. Dice Romanos 5:10, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, no es solamente que escogió lo que no vale. Es que Dios escogió a aquel que estaba enfrentado con él para salvarle. ¿No es algo maravilloso? Hay dos motivadores que nos llevan a nosotros a tomar elecciones, ¿no? Uno es, escogemos las cosas porque nos gustan, otro es, escogemos las cosas porque nos sirven. Eso creo que lo resume todo, ¿no? De repente tú tienes que comprar un abrigo y vas a la tienda y algunos se compran un abrigo porque les sirve y les da lo mismo como sea el abrigo. Como es el refrán ese, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Pues el abrigo es feo, el abrigo es de un color horrible, tal, pero da igual, tú te lo pones y digo, este va calentito, este me sirve, me lo compro, me lo llevo, ¿no? Y el otro motivador es porque me gusta. De repente vas a comprarte un abrigo de invierno porque te vas a la nieve y te vienes con una chaquetita de tal porque es que la chaqueta es muy bonita, sí, pero vas a pasar un frío. Ya, pero es muy bonita, ¿no? Y todos hemos comprado cosas que tenemos en casa que no nos sirven para nada, pero son muy bonitas, ¿no? Los hay que tienen colecciones de lata de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Tú dices, yo no sé para qué sirve eso, pero ahí está, ¿verdad? Vale, ¿no? Otros tenemos colecciones de dinosaurios, ¿no? No sirve para nada, pero ahí están. ¿Por qué? Porque me gustan. Y el otro motivador es porque lo uso, porque me viene bien, porque me sirve. Claro, el punto medio está en encontrar algo que te guste y que además te sirva, ¿no? Ahí es donde intentamos estar todos. Bien, déjame decirte una cosa. Pues Dios a ti y a mí no nos escogió ni porque le gustáramos ni porque le sirviéramos. Ni una cosa ni otra. Ni bonitos ni útiles. Éramos enemigos. Y a pesar de que somos los responsables de la muerte de su Hijo, Dios te escogió. Así que volviendo otra vez al carácter de los escogidos, en primer lugar, inútiles. En segundo lugar, enfrentados con Dios, enemigos de Dios. Y a pesar de eso, Dios te escogió, me escogió. Otra vez, volvemos a la gratitud. Tenemos tanto por lo que darle gracias a Dios que siendo yo un inútil enfrentado con Él, alejado de Dios, Dios me escogió. En tercer lugar, hizo todo esto sabiendo a lo que se exponía. ¿A cuántos de nosotros en alguna ocasión nos han engañado en una tienda? ¿No? Y nos hemos llevado, como dice el refrán, gato por liebre, ¿no? Y de repente y la señora de la tienda, no, te queda muy bien, esta tal, te queda chulísima, porque tal, y tú te la llevas, la pagas, la llevas acá y dices, pues ahora no me gusta. Y tienes ahí en tu armario un jersey, una chaqueta, una camisa o algo tal, que te lo pusiste el primer día, no te lo he vuelto a poner nunca más, ¿verdad? Porque aquella señora te dijo que te quedaba muy bien y te fuiste, ¿no? O al revés, o tú compraste algo pensando que iba a funcionar, tal, lo has puesto y luego, no era ni la mitad de lo que decía la propaganda, no sirve para lo que decía, ¿no? Pues no es así con el Señor te escogió a ti y a mí, inútiles y enemigos y sin servir, pero ya lo sabía. No le engañó a nadie. No lo escogió sin leer las instrucciones primero. Eso también nos pasa a veces, ¿no? Compramos algo y luego leemos para qué sirve, ¿no? No, si has comprado algo que no sirve para lo que tú lo has querido comprar. ¿Te acuerdas, Julen? Una Navidad le compramos a Julen algo para ver el móvil tal, que pensábamos que era una cosa y luego era otra, ¿no? Y lo compramos, nos gastamos 10 euros y luego nos servía para... ¿Por qué? Por no leer. O sea, por falta de información. Bueno, lo que quiere decir este versículo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Presciencia es conocimiento previo. Anterior, ciencia, conocimiento. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Dios te escogió a ti y a mí, elegidos, dice el versículo, ya sabía lo que había. Nadie le engañó. Sabía de nuestra inutilidad y de nuestro carácter y de nuestros defectos y de nuestro enfrentamiento con Él. Y Él lo sabía todo, pero da igual. A pesar de cómo somos nosotros, nos escogió. Y dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Y ya lo sabía. Ya sabía lo rebelde que yo iba a ser. Ya sabía las veces que me iba a caer. Ya sabía cuánto iba a pecar. Ya sabía el mal carácter. Ya sabía... Él lo sabía todo de mí. Y a pesar de todo, me escogió.
me gustaría de verdad que meditáramos un poco en este raíl. Os he explicado al principio las dos vías de tren, ¿vale? O la vía de tren con dos raíles. Pues en este raíl, el de ser escogidos, porque cuánto agradecimiento tenemos que mostrar al Señor. Porque un día, a pesar de nosotros mismos, nos escogió, sabiendo lo que había. En tercer lugar, o en segundo lugar, mejor dicho, hemos hablado del carácter de los escogidos. Hablamos ahora del propósito de los escogidos. En algún momento, todos nosotros, o la mayoría, los que trabajamos al menos, hemos sido escogidos para un trabajo. A lo mejor te escogieron porque no había nadie más. A lo mejor te escogieron porque alguien te recomendó. A lo mejor te escogieron para un trabajo porque, de entre lo que había, resulta que tú decías que hablabas inglés, aunque luego no hablaras inglés, pero eso es lo que ponía tu currículum. No sé. Pero en algún momento alguien te escogió para hacer el trabajo que estás haciendo. El que sea, da igual. Pero alguien te escogió. Y se espera de ti, se espera de mí, que desempeñe el trabajo al cual he sido llamado. No simplemente que como me han escogido me siento en un sofá, ¿verdad? O sea, ¿te han escogido para trabajar en una empresa? En la SEAT. Pues se espera de ese que haga el trabajo que tiene que hacer. No le han escogido para ya tengo trabajo y se sienta en un sofá, ¿verdad? Le han escogido para. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Todos los que trabajamos hemos sido escogidos o elegidos para hacer un trabajo. No hemos sido escogidos por nada, sino con un propósito. El Señor nos escogió con un propósito, no para que estemos en el sofá. Hay propósito de la elección. Hemos hablado de la gratitud de la elección, de lo inútiles que somos, hemos hablado de lo enfrentados que estábamos con Dios, hemos hablado de que Dios conocía todo eso cuando nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero Dios te escogió con un propósito. Y ahí es en la parte donde nosotros decimos, bueno, muy contento porque el Señor me ha escogido, pero ya lo del propósito, esto ya no me interesa tanto. Pues cuando Dios te escogió con un propósito. No es para vivir, como leíamos en el Salmo, tu camino, sino el camino del Señor. Dice aquí el versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y hay un propósito, primer propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que el primer propósito por el cual el Señor te escogió a ti y a mí, tiene que ver con apartarnos el pecado. Con no amar lo que el mundo ama. No améis las cosas que están en el, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Primera de Juan. Con no vivir en el pecado que el mundo vive. Con no, y creo que también ese era quien lo menciona esta mañana en el Salmo, ¿verdad? Con alejarnos del pecado y el carácter de Dios que se ve reflejado en el Salmo 5. Es algo que también me ha llamado la atención, ¿verdad? Todos aquellos que presentan al Señor como un Dios totalmente bondadoso que hace la vista ciega al pecado, se equivocan. Porque Dios es totalmente bondadoso, pero no hace la vista ciega al pecado. Por lo tanto, a ti y a mí como escogidos, nos toca cumplir nuestro trabajo. Cuando hay cuando hay un bombero, ¿no? Que lo escogen para ser bombero, llega allí, pasa las pruebas físicas, los psicotécnicos, todo lo que tenga que hacer, lo escogen para ser bombero, que se espera del bombero que apague fuegos, no se espera del bombero que aprenda a hacer tintes en el pelo y a poner, no, eso es el trabajo del peluquero, pero no el trabajo del bombero. Pues el bombero se espera que apague fuegos, y del peluquero que corte el pelo, y del creyente que se aparte del pecado. Así que, en primer lugar, para poder cumplir los otros propósitos por los cuales el Señor nos ha escogido, y otra vez subrayo la palabra, nos ha elegido, número 1, apartémonos de pecado. Cuanto más sucio esté este traje que llevamos, menos podremos cumplir nuestro cometido. Si el bombero descuida su forma física, no podrá cumplir con sus responsabilidades. Si el bombero está todo el día borracho o drogado, no podrá cumplir con sus responsabilidades. El bombero debe cuidarse para poder cumplir con sus responsabilidades para aquello de lo cual ha sido elegido.
El creyente debe cumplir con sus responsabilidades para poder llevar a cabo aquello para lo cual ha sido elegido, y la primera de ellas es alejarse del pecado. Y yo me pregunto, para mí, en primer lugar, ¿hasta qué punto estoy yo poniendo remedio al pecado en mi vida? Alejándome del pecado y de todo lo que se parezca a pecado. Estoy apartando la tentación de mí. Estoy mejorando en dejar de hacer cosas pecaminosas que antes hacía y ahora ya no las hago. Cuando miro para atrás y hago un balance, digo, a ver, ¿vas a mejor o vas a peor? ¿Toleras más lo que antes no tolerabas? ¿O ahora toleras menos? En tu propia vida, digo, no estoy hablando de los demás. Pero antes decías, no, esto yo no lo hago, y ahora dices, bueno, va, no pasa nada. A ver, ¿vamos a mejor o vamos a peor? El Señor nos ha escogido con un propósito que es apartarnos del pecado. Por eso puse esas dos camisetas ahí, una sucia, otra limpia. ¿Qué tipo de ropa estamos llevando nosotros? ¿Es una ropa completamente limpia o está tan sucia que no podemos ser usados? Y una vez que estamos caminando con el Señor y estamos buscando este propósito para el cual hemos sido escogidos de apartarnos del pecado, entonces tenemos un segundo propósito, clarísimo. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, esto lo leyó Ece antes, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, su luz admirable. ¿Para qué nos llamó el Señor? La primera comisión que le da a sus discípulos, ¿qué les dice? Y por todo el mundo, predicad el evangelio y haced discípulos, ¿no? Ese es nuestro principal trabajo. ¿Qué tal estás yendo con esto? ¿Qué tal estoy yendo yo con esto? Porque hay un propósito en que tú y yo hayamos sido elegidos por Dios. Aunque a ti y a mí nos parezca somos absolutamente inútiles para hacer esto, no sé ni por dónde empezar, no sé ni qué decir, no sé ni cómo hacerlo, pero el Señor te escogió con un propósito y sabía de tu carácter y tu inutilidad y sabía lo que pasaba ahí. Así es que, hermano, recuerda que Dios te ha escogido. La primera parte del mensaje era tan agradable, ¿verdad? El Señor nos ha escogido, tenemos que estar muy agradecidos. Y llegamos aquí y es el para. Y este para ya, yo no sé a ti, pero ya a mí ya me incomoda un poco más. Escogido para que no peque. El Señor me ha escogido para que no haga esto, para que me cuide del pecado. Y el Señor me ha escogido para que predique el evangelio. Y el Señor, no, pero si yo estaba muy contento que el Señor me había escogido, pero de aquí al cielo no me pidas en medio responsabilidades. Pero el Señor en medio nos pide responsabilidades, porque nos ha escogido con un propósito. Y lo dije antes, el bombero para apagar fuegos, el creyente para predicar el evangelio. El Señor te ha escogido con un propósito. ¿Lo estamos llevando a cabo? ¿Estamos nosotros envueltos en ser un testimonio al mundo que no conoce de Cristo? Y en tercer lugar, en cuanto a este punto, ahí estamos, para llevar fruto. Seguro que podríamos encontrar muchas más, solamente menciono estas tres. Pero dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, bueno, en el caso de los apóstoles estaba clarísimo, ¿no? O sea, el Señor va allí paseando por el lago de Galilea y dice, tú, sígueme. Clarísimo quién había escogido a quién, ¿no? No era una sorpresa para los apóstoles esto, ¿no? Dice, si no, y os he puesto para que vayáis, ¿y qué dice? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El creyente, cuando es escogido por Dios, ha sido salvo y empieza su vida cristiana con Dios, debe haber fruto en su vida. No es algo que solamente se produce en algunos. No es algo que es de forma ocasional. Si tú eres creyente y no tienes fruto en tu vida, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. A lo mejor es que no eres creyente, porque en general los manzanos dan manzanas. Al lado de mi trabajo tenemos unos árboles que dan mandarinas. Son mandarinas bordes, No son dulces, son agrias. Por eso están ahí en medio de la calle, ¿vale? Pero dan fruto siempre. No tiene que venir alguien ahí y animar al árbol y decirle, venga, ánimo, da fruto. No, pues tienen los cuidados mínimos que tendrán todos los jardines de Barcelona y dan fruto.
Todos los árboles dan fruto. Y si uno no da fruto, ¿qué hace el Señor con la higuera estéril? ¡Zas! ¿No? Seca. Lo normal, lo habitual, lo del creyente es que dé fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Eso es lo normal del creyente, el fruto del Espíritu. Otra vez te pido que hagas balance y que mires atrás y que digas, el Señor me ha escogido con el propósito de que yo lleve fruto. ¿Estoy llevando fruto? Porque eso es lo que determina mi crecimiento espiritual. ¿Estoy llevando fruto? Para que un árbol dé fruto necesita buena tierra, necesita agua, necesita los nutrientes necesarios. De vez en cuando necesita que le poden las ramas que molestan un poco, ¿no? Bueno, pues si no estoy dando fruto, a lo mejor es porque no estoy en buena tierra, porque no estoy recibiendo el alimento que necesito, porque no dejo que el Señor corte las ramas que he necesitado cortar para dar buen fruto. Pero todo creyente debe dar fruto. Todos. Sin duda. Y además un fruto que dice que permanezca. O sea, algo pasajero. Todos lo hemos visto, ¿no? Creyentes que parece que sí, pero luego no. ¿No? Creyentes que hemos visto que, ¡guau! No veas este chico, esta chica, este hombre, esta mujer, pero luego de repente, ¡guau! Lo que parecía que es... No. Es un fruto pasajero. Pero no fruto que permanezca. Hermano, ha sido escogido y lo hemos determinado en la primera parte de la predicación y es una tremenda gratitud que le debemos a Dios por haber sido escogidos, pero ha sido escogido con un propósito. Ha sido escogido para apartarte del pecado, para predicar el Evangelio y para llevar fruto. Debemos estar envueltos en eso. Otra vez volviendo al ejemplo del bombero, del peluquero, del panadero, del que tú quieras. Pero del panadero se espera que haga pan. Del creyente, que lleve fruto. Eso debería salir de nosotros de forma natural. Y terminamos. En último lugar, o en penúltimo lugar, los beneficios de ser escogido. En primer lugar, la salvación, ¿verdad? Dice, ay, se me ha colado ese segundo de Tesalonicenses ahí cuando lo quería poner aquí. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Por qué? ¿Para qué nos ha escogido? Para salvación. ¿No es tremendo? Que había dos destinos, el cielo y el infierno, y el Señor nos ha escogido a nosotros para el cielo. ¿Por qué? No soy mejor que nadie, al revés, soy el más inútil, dice el Señor. Y el Señor me ha escogido a mí para la felicidad eterna. Y otra vez la conclusión tiene que ser la misma. Agradecimiento. Debemos estar totalmente agradecidos al Señor, que nos ha escogido para salvación. Desde el principio he dicho que hay una parte de responsabilidad humana en esto. No sé cuánta, no sé cómo, pero desde luego hay una parte de responsabilidad humana. Hay una parte de que la invitación está para todos y que cada uno decide si la acepta o no. Pero el Señor me ha escogido a mí para salvación. Y tú y yo hoy en día somos salvos si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Salvos del infierno, salvos del pecado, salvos por la eternidad. ¿Lo pensamos a menudo? ¿Damos gracias a Dios a menudo por esto? Es una tremenda bendición, una tremenda liberación. Saber que el día que cierre mis ojos aquí los abriré en el cielo. En segundo lugar, en cuanto a los beneficios de la salvación, la justificación, que no es lo mismo que el perdón. El perdón es lo que viene con la salvación, la justificación también viene con la salvación, pero son cosas diferentes. Porque perdonado no quiere decir justo, ¿verdad? No es lo mismo. Si yo te ofendo a ti y tú me dices te perdono, eso no quiere decir que yo no lo he hecho. Seguramente en la cárcel habrá personas arrepentidas de su pecado, de su mala acción, de su fechoría, y que han pedido perdón incluso, pero la justicia ha caído sobre ellos y tienen que cumplir su pena. No son justos. ¿Son perdonados? Tal vez, pero no justos. Pero el Señor, cuando nos ha salvado, no solo nos ha perdonado. Como dice 1 de Juan 1:9, también nos ha limpiado de toda maldad. ¿Sí? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados. Sí, está bien, te perdono, no te preocupes. Pero a continuación dice, y limpiarnos de toda maldad. Es un paso más. Es que cuando Dios te mira en la justicia de Cristo, te dice, tú no lo has hecho. Eso es ser justo. Ser justo es que te dicen, oye, ¿me has robado el coche? No, yo no he sido. Tú no tienes nada que ver con eso. Eso es ser justo. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Fíjate hasta qué punto va la elección o los beneficios de la elección de Dios contigo en tu vida, que cuando Él te mira en Cristo no ve tus pecados. Dice que los ha apartado tan lejos como el norte del sur, o el este del oriente, el occidente del oriente. He dicho el este del oriente, que es lo mismo, ¿verdad? Vale. El occidente del oriente, que los ha tirado en lo profundo del mar. Si eres justificado por Dios, justificados, ¿cómo es? Romanos 5:1, justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si eres justificado por Dios, si has creído en Cristo como tu salvador personal, no solo te ha salvado, te ha limpiado de tal forma que cuando te ve ahora vestido de la justicia de Cristo, dice, no lo has hecho. No lo has hecho. Tú no has pecado. Eres justo. No solo perdonado, eres justo. Otra vez, ¿no es un tremendo motivo de agradecimiento? Y en tercer lugar, en cuanto a los beneficios, es algo increíble. Es algo increíble porque no solamente el Señor nos ha escogido para perdonarnos y para hacernos justos, sino que nos ha escogido para darnos una herencia. Su herencia en los cielos, dice el pasaje, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos ¿de qué? Del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Tú te imaginas ser el heredero de... ¿Cómo se llama ese millonario, Julen? ¿Cómo se llama el millonario ese que ha comprado Twitter? Elon Musk se llama. ¿Te imaginas ser el heredero de ese? ¿Qué acaba de hacer ahora? ¿Ha comprado Twitter? No, pero ¿qué hizo el otro día? ¿Qué dijo? Sí, te lo dije. ¿Qué te dije que había hecho este? Bueno, no lo recuerdo, ahora no lo recuerdo. Pero ha hecho también una barbaridad de estas. Ha gastado no sé cuántos miles de millones de euros en... 49.000 millones de euros creo que comprar Twitter. Para comprar Twitter, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Sin... ¿Te imaginas ser heredero suyo? Imagínate que tú odias a Elon Musk, ¿se llama? Imagínate que lo odias. Lo odias a muerte. Lo conoces personalmente y lo odias. Eres su enemigo. Tú y yo, que somos unos pobres mindundis que con suerte si llegamos a final de mes, ¿no? Pero somos enemigos, ¿eh? Nos creemos algo que podemos pelear. No, este hombre, ¿quién eres tú, no? Y entonces te regalan un crucero, ¿no? Entonces te subes al barco y en el barco te encuentras con este hombre. Fíjate con lo grande que es el mundo y me tengo que encontrar con el hombre este a quien tanto odio en este barco. Va él con su familia y todo el mundo. Lo que tú no sabes es que el billete te lo ha comprado él para el barco, ¿sabes? Así que vas en el barco, ¡pam! Y el barco, como el Titanic, ¡pam!, se hunde. Y el hijo de este hombre te tira un salvavidas, su salvavidas, te salva, se muere y tú vives. Y después se acerca a Elon Musk y te dice, mi hijo ha muerto por salvarte a ti. Y además yo quiero que tú ahora vengas a formar parte de mi familia, que tú tomes el lugar de mi hijo, que tú seas mi heredero. Eso es lo que Dios hizo por ti. Su hijo murió por salvarte a ti y ahora, como el hijo ha muerto, gloria a Dios, ha resucitado. Entonces hay una herencia. Y Dios te hace a ti y a mí, que somos responsables de la muerte del hijo y que éramos enemigos de Dios, nos hace herederos. Herederos de todas las riquezas de Dios, que no tienen ni punto de comparación con las de Elon Musk, ni punto de comparación. ¿Cuántos beneficios, verdad? Por ser escogidos. Y ahora sí termino. Hemos hablado todo el rato de que Dios nos ha escogido a nosotros. Pero habiendo visto todo lo que hemos visto,
Habiendo visto que nos ha escogido a pesar de ser nosotros unos inútiles y estar enfrentados con Él, habiendo visto nuestras responsabilidades como los escogidos de Dios, habiendo visto las bendiciones y los privilegios de los escogidos de Dios, pues ahora a los escogidos, que somos tú y yo, nos toca escoger, nos toca elegir, nos toca decidir. Hace 2500 años que Josué le decía al pueblo de Israel: si mal os parece servir a... ¿Os acordáis el primer versículo que he puesto? Que Moisés, en Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, le decía al pueblo de Israel que ellos eran, ¿qué? Los escogidos, los elegidos de Dios, y que Dios lo había hecho porque les amaba, sin más, no había otro motivo. No porque fueran mejores, al revés, le dice que eran el peor pueblo de toda la tierra, pero que Dios los había escogido porque les amaba. Y ahora esos escogidos de Dios, Josué les dice: escogeos hoy a quien sirváis. ¿Vamos a entrar o ya hemos entrado a la tierra prometida? ¿Queréis adorar a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres? ¿O queréis adorar a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? A donde acabamos de entrar. Y Josué les dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la elección. Los dos caminos. Es la elección de los escogidos. Los escogidos también tienen que escoger. ¿Qué vas a escoger tú? Ya has sido elegido, confío, espero que todos los que estamos aquí somos salvos y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Si no has creído en Cristo como tu Salvador personal, hoy sería un día fantástico para hacerlo. Pero confío en que todos los que estamos aquí ya hemos sido salvos. Pero eso no quiere decir que tienes que sentarte en el sofá, como decía al principio, sino que debes escoger. Debes escoger servir a Dios con todo lo que sabes ahora, que seguramente ya lo sabías. Debes escoger servir a Dios o no servir a Dios. Sabes los beneficios de la salvación, sabes los beneficios de ser escogido. Conoces que por ser escogido Dios te ha salvado, Dios te ha perdonado, Dios te ha declarado justo, Dios te ha limpiado de tus pecados, Dios te hace que te da fruto. Conoces los beneficios de la salvación. Tienes el cielo esperándote, te ha hecho heredero. Y hablamos de nuestra gratitud. Lo hemos dicho muchas veces en la predicación, ¿sí? Vale, pues ahora que conoces todo eso, ¿qué vas a hacer con tu vida? Con tu vida como escogido. ¿Nos quedamos en el sofá y dejamos que otros sirvan al Señor, o yo escojo servir al Señor? Decía yo antes que todos nosotros hemos sido escogidos para el trabajo que desarrollamos. Pues a lo mejor te han escogido porque no había otro, a lo mejor te han escogido porque nada más que porque tu currículum era mejor, o por el motivo que sea, pero has sido elegido para hacer el trabajo que estás desempeñando. Y seguro que en tu trabajo los otros que igual que tú han sido escogidos, no todos trabajan igual. ¿A qué no? Cuando llevas un poco de tiempo en el trabajo, te das cuenta, este se lo toma en serio, este se escaquea más que trabaja, este nada más que pone excusas, este en cuanto puede se queda en su casa. ¿Sí o no? Todos han sido escogidos para hacer el trabajo que tú haces, el que sea, pero no todos trabajan igual. En la vida cristiana pasa lo mismo. Todos hemos sido escogidos por Dios para servir al Señor, pero no todos le sirven igual. ¿Quién? En el grupo de los escogidos, ¿qué vas a escoger tú? Escogeos hoy a quien sirváis, dice Josué. ¿Qué va a ser tu decisión? En virtud, con todo ese agradecimiento que tenemos que demostrarle al Señor, piensa, la decisión debería estar clarísima, ¿no? Señor, te serviré con todo lo que yo soy, pero tristemente no siempre, ni en todo momento, ni cada día de mi vida vivo de esa forma. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por escogerme, por escogernos. No hay palabras que yo pueda pronunciar, Señor, o que pueda pensar para agradecerte lo mucho que tú has hecho por mí. Siendo yo un vil pecador, un día en la eternidad me quisiste escoger, Señor. Gracias por la salvación de Cristo, por la bendición que es hoy y por la bendición que será en el futuro, en el cielo. Ayúdame a escoger servirte en cada momento de mi vida. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.